Bueno, buenos días, damas y caballeros. Vamos a, después de estos minutos de cortesía, mientras vamos llegando, vamos a dar paso a la conferencia, esta tercera conferencia del ciclo de primavera del departamento. Y bueno, pues en fin, toca otra vez hacer los honores de presentar y dar la bienvenida a nuestra escuela, a Óscar Ares, que, en fin, que en continuidad con las dos charlas precedentes, de alguna manera casi volvemos al principio, porque entre Óscar Ares y Eugeni Bach pues está el ligazón, ¿no?, reciente del comisariado de la última Bienal de Arquitectura y Urbanismo, de manera que en fin, es un orgullo, ¿no?, haber tenido aquí con nosotros a los comisarios de esa Bienal, que en el fondo las Bienales, y en concreto la Bienal, ahora está la Iberoamericana, pero la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España es como el testeo, el escáner, ¿no?, el coger el pulso a la situación contemporánea de la arquitectura española, ¿no? De manera que en fin, y el hecho de ser comisario precisamente otorga una visión, ¿no?, y una visión crítica y una visión cualitativa en relación a esa realidad poliédrica, poliédrica y llena de retos, ¿no?, sería la expresión. Bueno, pues Óscar, quizá también de una manera análoga, como han sido los dos invitados precedentes, pues responde muy bien a este perfil, ¿no?, de un arquitecto joven, vamos a decirlo así, ¿no?, en fin, ya una juventud avanzada, pero una juventud al fin y al cabo, y bueno, la juventud se lleva en la actitud, no en la fecha del DNI, ¿no? Y dentro de esa juventud pues tiene una trayectoria ya muy consolidada, por un lado de práctica profesional de 25 años, que primero desarrolló colaborando para otros despachos, y desde el año 2012 con Bárbara Ranz. Óscar es arquitecto por la Universidad de Valladolid, doctor arquitecto por la Universidad de Valladolid, también con una tesis doctoral sobre el Gatepac y dirigida además por un gran maestro de la arquitectura y de la crítica, ¿no?, Juan Antonio Cortés, de manera que también reúne esa otra condición, ¿no?, del perfil del arquitecto que tiene una labor investigadora, una labor crítica, ¿no?, de revisión cultural, y al mismo tiempo docente, ¿no? Él ha sido profesor y es profesor en la Universidad de Valladolid de proyectos, y además pues invitado en muchas otras escuelas nacionales e internacionales, ¿no? Bueno, en definitiva, estas presentaciones, como digo, se pueden ver de una manera más pormenorizada en la propia página web de Óscar, que incluye, por supuesto, además de publicación de su obra, pues premios, ¿no?, que es lo que de alguna manera también marca el nivel de la obra y del compromiso de Óscar, ¿no?, que pues premios, ha sido finalista en los FAD, en las Bienales de Arquitectura y Urbanismo de España, Iberoamericana, en fin, ya digo que tiene un gran palmarés también de obras, de reconocimiento a su obra, pero seguramente lo más bonito y lo que todos ansiosamente queremos escuchar y ver en primera persona, pues es la coherencia, ¿no?, entre lo que él es, ¿no?, y lo que él ha mamado y lo que él ha aprendido, su contemporaneidad y una exigencia pues por hacer una obra comprometida con la praxis proyectual, y sobre todo yo la vincularía mucho también a las lógicas internas del proyecto, ¿no?, a la materia, a la construcción, al lugar, y luego también una especial sensibilidad hacia las tipologías, ¿no? Él ha trabajado pues con temas industriales, con temas también de la tercera edad, ¿no?, que es una tipología que de una manera creciente pues todos vamos a tener que considerar de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más porque prefiero lógicamente ceder el turno a él, pero en mi nombre y en el nombre del departamento y de la escuela pues te doy la bienvenida, Óscar, y te agradezco que hayas sacado un rato para desplazarte y llegar hasta aquí. Así que gracias nuevamente, Óscar. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Con vuestro permiso, ahora sabéis quién soy, después de la mascarilla, pero bueno, oye, muchas gracias, de verdad, porque la verdad es que es siempre una satisfacción, ¿no?, venir aquí, ¿no?, venir a Zaragoza, y sobre todo, pues bueno, con tantos amigos y con tanta gente que de alguna manera te arropa, ¿no?, y por las amables palabras que me habéis dedicado, y sobre todo, pues bueno, dar especial gracias a la Escuela de Arquitectura y a la Universidad de Zaragoza.
Bueno, la verdad es que primero voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Muy pequeñita antes de contaros una serie de proyectos. Y lo que yo os quiero contar primero es para situaros dónde estoy y más o menos qué es lo que pienso, ¿no? O qué es lo que pensamos en el estudio. Cosa que es muy difícil. Pero, ¿dónde estamos? Yo soy un arquitecto que su obra más lejana está a 44 kilómetros de donde nací, trabajo y vivo. O sea, por lo tanto, no soy alguien que haya construido mucho más allá. Eso también, por una parte, es algo que puede ser positivo o negativo, depende de cómo lo veas, pero tampoco hemos tenido las tensiones que puedes llegar a tener a lo mejor de una gran metrópolis, en las cuales, pues de alguna manera, tienes que seguir determinados dogmas o determinados estilismos, y eso nos ha permitido investigar, y nos ha permitido hacer algo muy específico, algo que pensamos que tiene mucho que ver con el lugar, y algo que de alguna manera, pues bueno, pues es un proceso de investigación. Un proceso de investigación que hoy es el que quiero os contar, y además que yo he elegido dos palabras, las palabras son mágicas, ¿no? Decía hace poquito Juan José Millás, ¿no?, que decía que cuando empiezas a contar el relato de un libro, y podemos asimilarlo al de una obra, es curioso, ¿no?, como siempre cuando vas contando vas descubriendo cosas, ¿no? Y en este caso, cuando tú vas contando tus obras, también vas descubriendo cosas nuevas, vas descubriendo distintas, vas montando una narración, algo que parece que hoy está más denostado por una fragmentación más de la vida, que es lo que hay. Y yo creo que esa narración se sustenta, la narración de nuestra obra, se sustenta en dos palabras, ¿no?, que seguramente hay muchas más, pero hoy, por ejemplo, es sobre la que os quiero hablar, y es sobre la irracionalidad y sobre el paisaje. La irracionalidad, me pongo las gafas porque sí, aunque dice Iñaki que lo de los años, pero ya cuando uno se va acercando a los 50, pues son estas cosas que van pasando y ya tienes que empezar a coger las gafas. Te dice, bueno, pues claro, en realidad la irracionalidad, ¿no?, es una especie de... La racionalidad tiene que ver con decisiones que tienen que ver con la intuición, con la pasión, con los sentimientos o con las apetencias culturales. Más bien yo diría que, de alguna manera, los conceptos no racionales son los que mueven el mundo, la voluntad, las determinaciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho estudiar filosofía y, por ejemplo, pues Descartes, si no tuviera una personalidad, hubiera tenido una personalidad dubitativa, su filosofía no hubiera sido posible. Igual que, por ejemplo, esa capacidad que tenía Platón sobre el asombro, su filosofía no hubiera sido posible si no hubiera una determinación previa, que es la de asombrarse, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, como decía Nietzsche, ¿no?, hay que empezar a oír al genio del corazón. Y yo creo que muchísimas de las decisiones que nosotros tomamos no tienen que ver con lo que es lo racional, sino más bien con ese corazón que tenemos, con esas decisiones que salen de la pasión y que tienen mucho que ver, pues, con el hecho arquitectónico o el hecho fundacional arquitectónico. Podríamos, no sé, pues hablar de Mies, ¿no? Y Mies, pues si no hubiera tenido una determinación por, digamos, por el clasicismo, pues probablemente no hubiera definido lo que es la planta del Kronhall. Si le hubiera interesado otra cosa distinta, hubiera hecho otro proyecto distinto. O sea, en su origen hay una condición, digamos, intelectual que tiene que ver con ciertas lecturas o con ciertos intereses. Igual que Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier, cuando vemos lo que es la Casa Laroche, pues efectivamente, si no hubiera una determinación pictórica, probablemente no hubiera habido, digamos, este concepto o esta arquitectura. O qué decir, ¿no?, de Piranesi, ¿no?, sus fantasías. Las fantasías de Piranesi tienen que ver con el pasado, con el presente, con las recreaciones fantásticas, ¿no? Y más cerca, pues por ejemplo, Alejandro de la Sota. Antes mencionábamos a Juan Antonio Cortés. Cortés siempre decía que si no hubiera habido cierta sensibilidad hacia Paul Klee, pues probablemente esta fantástica fachada que a todos los arquitectos nos enamora no hubiera sido posible. Por lo tanto, hay un origen de las cosas, que no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con lo racional, sino más bien con esa apetencia, con lo irracional, con el deseo, ¿no?, de poder provocar un lenguaje, el deseo de poder provocar una arquitectura, o el deseo irracional que de alguna manera sustenta y fomenta lo que puede ser una arquitectura más casual, una arquitectura que tiene que ver más con el contacto con las personas. Pero esa es la primera palabra, ¿no?, sobre la que quería hablar. Y que de alguna manera, pues esa voluntad o esos deseos, ahora veréis, están un poco
son inherentes a nuestra obra. Pero también hay otro elemento fundamental en la caracterización de la misma, y esa es lo que podríamos llamar el paisaje. Cuando hablo sobre el paisaje, entonces ahora lo que yo hago normalmente es no hablar sobre él, sino contaros cuál es el paisaje que yo veo, porque el paisaje es irreal, el paisaje es una construcción inventada por cada uno de nosotros. Entonces yo en este momento me callo y lo que hago es pasar una serie de diapositivas para que veáis cuál es el paisaje en el que yo entiendo y sobre todo cuál es el paisaje que de alguna manera se intenta reflejar en las obras que veréis y sobre todo el paisaje o el contexto en el que nosotros nos movemos. Estas son unas fotos de Ana Amado que me ha prestado para esta exposición. Bueno, ahora ya nos conocéis un poco, ahora ya sabéis dónde estamos, ahora de alguna manera lo que hemos intentado es un poco situaros y a partir de aquí, pues todo esto que os he contado de alguna manera se acaba reflejando en las construcciones que os quiero enseñar. Construcciones que algunas están acabadas y otras están en proceso de ejecución. La primera tiene que ver con una pequeñita vivienda, ¿no? Bueno, más que una vivienda, la verdad es que era la rehabilitación de un patio, ¿no? Un pequeño ejercicio que tenía mucho que ver pues con esos pueblos que se sitúan a la ribera del Duero, que de alguna manera pues, están construidos con caliza, con calizas, con piedra, con enfoscados paleteados. Y claro, pues, no sé, de alguna manera, digamos que las condiciones que existen en estos pequeños pueblecitos para la construcción no tienen nada que ver con las que puede haber en una ciudad media o en una ciudad grande. Aquí lo importante, sobre todo, es ese concepto de acercarte a la gente, a esta gente que nosotros encontrábamos en el pueblo. Sin embargo, esta vivienda está de alguna manera dentro de lo que es el núcleo urbano y lo que nos encontramos pues, fue una situación un tanto, vamos a decir, caótica. Pues todos los que, digamos, vivimos en un pueblecito o estamos en las proximidades de un pueblecito entenderemos que, bueno, pues estas construcciones tan vernáculas prodigan por lo que es, digamos, por ese casco urbano. Una construcción desbaratada, pertenecía a un ingeniero que lo que quería, de alguna manera, rehabilitar todo este desorden que tenía. Ahí vemos los paneles fotovoltaicos que él había instalado sin ningún orden y que lo que quería, pues era pasar por su época estival, quería pasarlo allí y de alguna manera lo que quería era aprovechar ese ideal que tenemos de la vida en el campo. Como veis, construcción es un elemento totalmente heterogéneo en el cual pues, teníamos hasta construcciones pues, que estaban ahí adosadas, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que queríamos construir. Yo no sé si puedo señalar, ¿no? No sé si de alguna manera puedo señalar desde aquí, aquí mismo, ¿no? Con el ratón. Bueno, pues el cuerpo que teníamos que rehabilitar era, digamos, todo eso. Claro, la primera decisión era que, claro, este caos de planta que nosotros teníamos, a los cuales se nos había encomendado reorganizar, mantener estos dos cuerpos, pero reorganizar todo este volumen, sabíamos que lo que nos iba a provocar era una gran cantidad, digamos, de residuos, ¿no? Sabíamos que prácticamente entre el 50 o el 60% de lo que íbamos a demoler lo podíamos reutilizar. Hoy estoy hablando del año 2012, ¿no? A lo mejor esto puede decir, bueno, esto es un discurso como muy actual, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, etcétera. No, esto se iba haciendo en todos los pueblos de toda la vida, ¿no? Entonces, el tema de aprovechar los recursos que tenemos, pues es algo que es inherente a la propia filosofía y a la propia cultura de estos lugares. Claro, pues la verdad es que, ¿cómo organizábamos todo esto, ¿no? Nuestra idea fue pues, intentar hacer una operación que fuera coherente con el programa que teníamos que realizar. Teníamos que hacer toda una serie de pabellones y para eso lo que propusimos era hacer un mecanismo de sutura, ¿no? De alguna manera, este elemento que teníamos aquí, abrazar, hacer una especie de gran abrazadera,
que recogiera todos los elementos, no solamente los elementos preexistentes, sino también los elementos nuevos, los pabellones, que es, vuelvo a repetir, aprovechamos entre el 50 y el 60% del material que tenemos de ruido para poder reconstruirlo. A mí me gusta mucho presentar imágenes del proceso constructivo. Yo creo que la arquitectura no puede ser una imagen final. La arquitectura tiene una vida, que es la peor vida para los arquitectos, porque el proceso de enfrentarte a una obra, os puedo asegurar que es un proceso complejo por todos los agentes intervinientes y sobre todo cada vez más, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, a mí me gusta mostrar estas fotos de cómo se fue haciendo ese proceso de sutura a través de esta estructura de hormigón, con una chapa de acero, que de alguna manera pues, iba recogiendo pequeños patios, iba dejando, digamos, espacios para la sorpresa, y que, como podéis ver en esta fotografía, ya con los pabellones nuevos, como es este o es este otro, pues al final lo que hacíamos era coser absolutamente todo para, de alguna manera, ofrecer esta imagen final. La verdad es que aquí hay muchas cosas, ¿no? A ver, a mí, aunque antes os he hablado también del tema de la irracionalidad, claro, pues hay muchos temas que siempre están presentes y que devienen de tu educación. Yo tuve un gran maestro, como era Juan Antonio Cortés. Juan Antonio Cortés siempre nos enseñó que la arquitectura era un equilibrio, ¿no?, entre opuestos. Y este edificio pretende ser ese equilibrio entre opuestos. Aquí lo masivo se junta, digamos, con lo más etéreo, el cristal con la piedra, lo pesado con lo ligero, y de alguna manera pues así va surgiendo una narrativa que se va reflejando en cada uno de los pabellones y en cada una de las construcciones que podéis llegar a observar. De alguna manera pues se trataba de que algunos pabellones encerraran aire, mientras que otros pues se conformaran a partir de lo que es la piedra. Algunas imágenes, por ejemplo, del acceso a la bodega. Y sobre todo esta foto yo la tengo porque era lo que mejor expresaba ese equilibrio, ¿no?, entre lo grávido y lo ingrávido, y sobre todo entre la fuerza y las tensiones que pueden llegar a generar dentro de un proyecto. El exterior, pues la verdad es que el exterior estaba ahí. Si es que lo único que había que hacer era adecuarlo. A ver, ¿por qué teníamos que volvernos locos con un proceso intelectualizado en el cual, de alguna manera, no dejáramos de lado o dejáramos en el olvido la condición vernácula de este lugar? No, utilizamos un hormigón paleteado, que es el que se utiliza en el lugar, y sobre todo algo que a mí me parecía que era muy importante y que probablemente veréis en casi todos los pueblos. Muchas veces cuando abres el portón te encuentras auténticas maravillas, auténticas joyas, espacios que no crees que existan, sino que están siempre ocultos detrás. Y eso un poco es lo que quisimos hacer, es lo que quisimos recrear, de tal manera que se conforma una arquitectura del silencio, una arquitectura que de alguna manera tiene mucho que ver con el lugar y, digamos, tiene poco que ver con, digamos, un proceso, digamos, más desarrollado de la arquitectura. La segunda es una casa que está en construcción, y es además para un cliente pues, muy especial. Ese cliente soy yo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues digamos de alguna manera, pues este es el peor proyecto de mi vida, así os lo digo, porque creo que es la tercera o la cuarta versión que llevamos hecha y por fin nos hemos decidido a construirlo. Y bueno, pues volvemos al mismo pueblecito, Santibáñez de Valcorba, pero en este caso, claro, ya no estamos en el casco, que era el casco precioso de las casas, de la piedra, del hormigón, los revocos paleteados, etc. No, aquí estamos en la periferia de un pueblo en el cual desde los años 80 pues han empezado la gente a construir su segunda residencia, y aquí lo único que tenemos es ladrillo, y además unas casas feas, ¿no? Porque no vamos a decirlo, unas casas pues, que no tienen absolutamente ningún interés y que vamos a decir que en vez de más arquitectura, pues es construcción. Pero claro, yo no podría desentonar con lo que es el entorno. Yo también quería una casa de ladrillo, ¿no? Pero en este caso, y voy a hacer alusión a eso de los procesos irracionales, el ladrillo tenía que ser expresivo totalmente. Ese ladrillo que tenía yo con el que construir esta vivienda, lo que tenía que hacer es transmitir. Decía Yuhani Palasma que los arquitectos no sabemos crear hogares, sino solamente casas. Y tiene razón, ¿no? Pero sí que es cierto que la arquitectura se confiere o se convierte en lo que es el teatro para que pasen cosas, el teatro para la vida. Y lo que tenemos que hacer es facilitar que de alguna manera las personas que vayan allí, pues de alguna manera encuentren ese acogimiento. Bueno, pues empleamos el ladrillo. Yo quería que el ladrillo de alguna manera transmitiera calor. Es decir, que el ladrillo está asociado con un proceso de cocción del fuego, y el ladrillo de alguna manera pues tiene esa especie de empatía o de sentimiento, de expresión
de calor, ¿no?, hacia la persona que pueda vivir en el interior. La casa es muy sencilla. Es una casa situada en una planta baja, en la cual todo gira alrededor de este, vamos a llamarle porche, ¿no? Una casa que es en planta baja y que nos obliga a hacer esta sección porque, dada su profundidad, necesitábamos meter luz al interior para que de alguna manera esta zona no quedase tan oscura. Una casa que parte del orden, una casa que es, digamos, una composición rígida racionalmente, pero que de alguna manera se combina con ese proceso, digamos, con esa condición del ladrillo visto, que va a ser, digamos, el protagonista de lo que es la vivienda. Como podéis ver, es una casa hermética, es una casa cerrada, es una casa que gira todo siempre en torno a ese pórtico, una casa que de alguna manera tiene esa intención lúdica que es para lo que es, ¿no? Aunque bueno, tal y como van las cosas, no sé si acabaremos yendo a vivir allí, que también pues no estaría nada mal. Pero como os he dicho, esta es una casa que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, pero bueno, sí que he querido que es importante, ¿no?, ver las cosas, las tripas de lo que es la propia arquitectura, de cómo se va construyendo. Es una casa que va a acabar con el ladrillo visto, que va a acabar con la estructura vista, que de alguna manera, pues ahí tenéis ese juego que os contaba de la sección de cómo entra la luz y que desde lejos parece que aparentemente es una caja hermética que no sabes muy bien qué, una cueva, parece que está horadado, pero que no, pues estos pequeños mecanismos que al final ni se ven desde ningún lado, lo que provocan es que el interior de ese salón comedor, pues quede totalmente iluminado. Esa es una imagen, ¿no?, de la materia, de ese orden con el cual está construida la casa, y como os he dicho, la intención es dejar la casa vista para que de alguna manera pues ese calor que desprende el ladrillo sea suficientemente acogedor para crear no una vivienda, sino crear un hogar. Una imagen desde dentro, ¿no?, desde dentro hacia afuera, en el cual podéis ver el tema ese de las ventanas, pero bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho más interés de momento la casa, salvo que os acabo de contar, porque es una casa que está en construcción. Pero yo quiero volver al origen, ¿no?, y quiero volver a ese paisaje. Y sobre todo, quiero contaros este proyecto, un proyecto pues, que afortunadamente pues, nos ha dado muchas alegrías. Es el proyecto de una residencia de mayores que hicimos en un pueblecito que también se llamaba Aldemayor de San Martín, a 15 kilómetros. Como os he dicho, no hemos construido a más de 44 kilómetros. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? El caso es que, bueno, pues para afrontar este proyecto volvimos al paisaje, ¿no?, a ese paisaje inventado, ese paisaje que yo veo, y cada uno de vosotros veréis un paisaje distinto. Esta residencia, ¿no?, la residencia de mayores en Aldemayor de San Martín, pues se situaba en lo que es el medio de la nada, pero absolutamente de la nada. Este es el pueblo de Aldemayor, y aquí hay una urbanización que se llama Aldemayor Golf, como tantas que tenemos, ¿no?, por los núcleos suburbanos, un despropósito, en un sitio que prácticamente no hay agua, que es una zona protegida. Y claro, pues esto estamos hablando del año 2014, aproximadamente. Nos llega una señora y dice, oye, mira, que yo lo que quiero es hacerme una residencia. Y, ¡buah!, con la crisis que tenemos, lo que quieras, una alfombra, ¿no?, una alfombra roja, lo que usted quiera. Pero claro, no teníamos, digamos, recursos económicos. Entonces, muchas veces nos pregunta la gente, ¿por qué habéis construido la residencia ahí? ¿No está pegada al lado de lo que es el municipio? Pues por una sencilla razón, porque esta fue una parcela que nos cedió el ayuntamiento. El ayuntamiento, pues las mejores se las quedaba él, y digamos las peores se las quedaba, no las dio a nosotros, ¿no?, como era esta que se situaba en medio absolutamente de la nada. Como me refiero a la nada, es esto, ¿no? Esta fue la primera visita de obra que realicé. No, parece que no tenía nada a lo que nos pudiéramos llegar a anclar. Pero evidentemente sí que lo existía, ¿no? Y todo paisaje siempre ofrece una clave. Y esa clave estaba precisamente en este horizonte, en una línea. La línea que divide el cielo y la tierra, ¿no? Esa línea de horizonte que era la línea importante por la cual nosotros debíamos de anclar o definir el proyecto. A partir de ahí pues empezaron a surgir muchas ideas. Un lugar tan inhóspito, ¿no? Un lugar, digamos, en el cual los vientos azotan, el invierno es bastante duro, las nieblas y tal, pues claro, es que prácticamente a lo que te estaba llevando es obligarte a que ese edificio se concibiese como una especie de oasis, ¿no? Un elemento, una muralla que encerrara una arquitectura que ahora veréis cómo se define, pero de alguna manera que se convirtiera en un oasis por el cual a lo largo del tiempo los árboles acaben pasando, superando la propia barrera de lo que es el edificio, un cascarón que nos proteja de lo que ahora veréis que hay en el interior. El edificio es una planta compleja, ¿no?, como podéis ver.
la verdad es que lo que se trató es, aquí hay muchas ideas, ¿no?, que tienen que ver con esa determinación, con esa lectura de lo que son los pueblecitos de alrededor. Aquí lo que hay es, digamos, una residencia en la cual nosotros queremos hacer un pequeño pueblo metido dentro de lo que es ese recinto amurallado, algo que ya conocemos y de que existe en la arquitectura popular. Lo que se pretendía de alguna manera era, a lo mejor, tomar prestadas esas palabras de Aldo Van Eyck, ¿no?, de hacer una ciudad en un edificio o un edificio en una ciudad. Y eso es un poco la idea que nosotros expresamos. Probablemente esta imagen, ¿no?, es la que mejor expresa esa idea de fortaleza y que recoge en su interior una aldea sobre la cual luego volveré. Cuando nos lo permiten, intentamos que todo sea en planta baja. Es la mejor escala que puede llegar a tener. Y sobre todo para unas personas a las cuales, pues, desgraciadamente, pues, tienen unos elevados déficits cognitivos y, por lo tanto, lo que se trataba esta residencia de mayores era que se pudiera adaptar lo máximo posible a la condición humana de las personas a las que iban a vivir allí en ella. El proceso de construcción fue tremendo, ¿no? O sea, mucha gente conoce esta residencia por los bloques, ¿no? Un bloque de 40-20-10, que es un bloque que se suele utilizar, perdón que lo diga, en naves de ganado, ¿no? Pero esto fue por una necesidad. Es decir, de repente cuando nos ponemos a hacer la cimentación, resulta que nos encontramos con que estamos en una cosa que llamaban criptohumedal, que no tengo ni idea lo que era, pero ¿qué significaba? Que yo hacía una zapata aquí a 1 metro de profundidad y a lo mejor donde está la silla esa tenía que bajar hasta 3 metros. Entonces, claro, teníamos que hacer unas 150 zapatas aproximadamente, con lo cual pues nos encontramos con que prácticamente el presupuesto se nos fue yendo en una cimentación que no estaba prevista. El caravista no se pudo poner, y entonces recurrimos a este bloque de hormigón de 40-20-10, que era el que de alguna manera colocamos, y fuimos de alguna manera haciendo distintos aparejos, porque al final el material, ¿qué mismo da? ¿No? ¿Qué mismo da el material? Si lo que depende es la manera en cómo lo coloques, y sobre todo lo que depende es la manera en cómo lo toque el sol a ese material. Y eso es lo que hicimos, nada, lo apilastramos, lo colocamos de una manera que habíamos pensado que podía ser más interesante, y la verdad es que mucha gente nos dice que sí es un prefabricado. Pues no, es un bloque que de alguna manera, pues bueno, pues crea esta textura de sombras, de juegos de ritmos, y que en algunos puntos pues se transforma en gris y se acaba transformando en lamas, o se acaba transformando en muchas cosas. Ese aparejo nos dio la posibilidad de hacer muchas cosas con él. Yo creo que es lo importante, ¿no? Hasta nos permitió que entendiéramos la entrada simplemente como si fuera una excavación. Yo les pongo el ejemplo de que parece que fue un cuchillo en la mantequilla, ¿no?, que lo que hace es cortarlo para provocar una perforación. Perforación que está en diagonal, porque lo que interesaba sobre todo, y ya lo veréis en la planta, era que de esta diagonal, que es este punto de entrada, pudimos percibir el patio en toda su profundidad, pudimos percibir el jardín. Pero claro, el edificio por fuera tiene esta dureza, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya hay verde por aquí, ya hay un jardín, pero yo he traído estas fotos que son del proceso de construcción, para que se viese un poco cómo es ese carácter agreste, duro, digamos, de elemento frontera, que era lo que era el edificio. Y al interior todo lo contrario, ¿no? Al interior lo que pretendíamos hacer es esta especie de jardín, esa especie de vergel. La severa geometría exterior, ¿no?, contrastaba con la complejidad interior. Lo que hicimos fue pequeñas células, ¿no? A mí me interesa muchísimo, o sea, el tema de los mayores, sobre todo porque yo vivo probablemente en la región donde más mayores existe de toda Europa. Os pongo un ejemplo. Zamora es la provincia más envejecida de todo Castilla y León. De toda Europa, ¿no? Su media de edad está en 55 años. Entonces, claro, imaginaos lo que tenemos allí, ¿no? Lo que tenemos allí es mucha gente mayor y, sobre todo, se va a necesitar mucha asistencia para esa gente mayor. Claro, yo he visto muchas residencias y me han dado mucha pena. La tipología, digamos, de hotel o de residencia para mayores es exactamente igual aquí que para una residencia, ¿no? Entonces, nosotros intentamos huir de eso. Y lo que hicimos es que cada habitación fuera como una especie como de, vamos a llamarle bungalow, por decirlo de alguna manera, de casa independiente, individual. ¿Para qué? Para ir reforzando la individualidad de cada una de las personas que estaban allí, que sintieran que era su propia casa. Al final, pues acabamos recreando esa pequeña ciudad, su plaza interior, en la cual pues hacen sus festejos, sus ceremonias, su salón, ¿no? Su salón que se abre hacia, digamos, está mirando a lo que es ese conjunto de pequeñas casas, ¿no?, que tenemos,
Y al interior, pues digamos, se vuelve todavía más táctil el edificio, con esa madera que va recubriendo, digamos, todos los pasillos. Y sobre todo que hay algo importante, la luz como material, como tejido, la luz como urdimbre, esa luz que va entrando por todas y cada una de las ventanas que se van conformando en el edificio a partir del patio y que van bañando lo que es el interior del edificio. Este es un edificio con un coste muy bajo. Este edificio no llegó a los 800 euros metro cuadrado. Claro, también estamos en otra época, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues el material principal, cuando nos preguntan de cuál es la luz, esa fue la argamasa principal con la que intentamos construir este edificio. Pero el edificio es muy complejo, tiene muchas cosas, ¿no? Eso que os he dicho hace un momento de construir una ciudad dentro de un edificio dentro de una ciudad de Aldo van Eyck. Los pasillos no podían ser pasillos de 2,20, tenía que pasar algo más. Y esos pasillos, lo que al final conforman, van generando pequeñas plazas interiores también. A mí me obsesionaba muchísimo esta imagen, la de las señoras que están siempre puestas, o señores que están puestos siempre delante de la puerta de sus casas, hablando, charlando. ¿Y por qué no? Eso podíamos llevarlo o trasladarlo, digamos, a este edificio. Y eso es lo que se intentó hacer, ¿no? Trasladar esa imagen. Otra vez, ese concepto de la determinación. Si no conociera, por ejemplo, esa imagen, o si no conociera cómo es la vida en esos pueblos, probablemente no hubiera habido esta decisión de proyecto. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos es generar eso de que tu vecino, tu familiar, pudiera sentarse ahí, no a la puerta de tu casa, y que pudiéramos de alguna manera recoger esa tradición que es tan significativa de los pueblos castellanos. Y ya, para cerrar este edificio, pues nada, vamos a abrir esta puerta y entramos pues un poco a lo que es ese salón, ¿no? Ese salón de actos o salón de sala funcional, en la cual pues la luz entra de dos maneras distintas, ¿no? Tal y como decía nuestro maestro Alejandro de la Sota, que siempre decía que los grandes espacios o los espacios significativos, lo mejor es que la luz entrase desde dos puntos de vista diferentes. Una luz de la mañana que entra deslizándose por esta zona, mientras que por la tarde la luz, digamos, entra desde la parte de los chalés, vamos, ya llamémoslo las casitas, y que esa luz de alguna manera, pues bueno, pues invade ese espacio interior. En definitiva, pues bueno, arquitectura y urbanismo para los hombres, ¿no? Algo que, digamos, de alguna manera debe ser una seña de identidad y algo que tenemos que pensar y que tenemos que mantener, sobre todo cuando se trata de personas tan mayores o de personas vulnerables. Voy a contar otro proyecto que estamos acabando. De hecho, si todo va bien, y vuelvo a decir si todo va bien, este jueves damos el final de obra, ¿no? Entonces, bueno, las fotos que voy a traer están hechas con el móvil, no esperéis grandes fotografías, y está prácticamente terminado, construido. Y es otra residencia que estamos haciendo esta vez en Valladolid, ¿no? Y esta vez ya las claves son muy distintas. Esto ya no tiene nada que ver con el campo. Resulta que nos encontramos en lo que es la ciudad. Y encima, una pesadilla, ¿no? Nos encontramos con una parcela que es esta de aquí, esta que podéis ver aquí, compleja, dificilísima, en la cual había un montón de agua que no esperábamos. Bueno, todo esto ha sido un sufrimiento de 2 años y medio que esperemos que ya acabe esta semana. Pero en el cual pues había algo que era, para mí, que era lo más interesante de todo, ¿no? Que era el parque, ¿no? Este parque. Nosotros siempre construimos un edificio al lado de un parque. Nosotros lo que queríamos hacer al revés, ¿no? Queríamos que el parque tuviera un edificio. Entonces intentamos aprovecharnos de esa condición, ¿no? Y este esquema, pues bueno, pues interpreta un poco lo que queríamos hacer. Encima teníamos pues un entorno que era muy distinto. El parque era súper amable, ¿no? Un parque ya pues periurbano, de estos frondosos, maravillosos, en los cuales los árboles son de hoja caduca, que se marcan las estaciones. Pero luego, claro, delante de lo que va a ser la residencia, pues nos encontrábamos con que teníamos una vía de alta capacidad, aunque esta foto no parece ningún coche, pero cualquiera que pase por ahí pues sabe que hay bastante tráfico, hay ruido, etc. Y entonces pues teníamos que empezar a tomar decisiones, ¿no? Decisiones que tienen que ver con un orden estructural y sobre todo un orden estructural que fuimos de alguna manera modificando. Sobre esa parcela, que como podéis ver es bastante compleja, lo primero que hicimos fue una estructura, ¿no? Una estructura de líneas estructurales. Pero claro, nosotros lo que queríamos es que ese edificio no fuera un edificio autónomo, no fuera un edificio abandonado en la ciudad, que fuera un edificio que formase parte de la ciudad. Por eso esa estructura se fue retranqueando, se fue echando para atrás, para de alguna manera ir jugando con este tema de composición y que el edificio participara de la ciudad. No solamente que el edificio estuviera en el parque, sino que la ciudad también estuviera en el edificio. De esa manera también nosotros lo que hicimos es que en sus plantas
quisimos abrir ese parque, esas plantas, a lo que era todo el parque. Y de alguna manera se cerraba a este viario, mientras que las zonas o las plazas en altura que íbamos a generar se tenían que abrir a lo que era la narrativa del parque. Esto, digamos, es la planta, ¿no? La planta baja. Aquí, bueno, no voy a entrar en contar evidentemente todas estas cosas, ¿no? de salones, de no sé qué tal, que exige una normativa bastante restrictiva. Pero a mí lo que más me interesa sobre todo es ese juego de que el parque esté aquí atrás, aquí está la vía, y cómo se va generando esta plaza, que por imposición normativa tiene que estar abierta, ¿no? Durante 12 horas al día. Entonces vamos generando esta plaza, que de alguna manera generamos un espacio urbano que antes no teníamos. Y todo ese juego de plazas, todo ese juego de elementos, también nos lo hemos llevado a lo que son las plantas en altura. Nosotros lo que hemos hecho es generar plazas que de tal manera pues servían a lo que son las habitaciones, lo que llamamos ahora unidades de convivencia. Y esas plazas lo que hacen es abrirse, digamos, visualmente a lo que es el parque. Luego, pues bueno, es un edificio de planta baja, 3 plantas, y volvemos a recuperar la planta de arriba para de alguna manera también tener, digamos, posibilidades de vistas y de recreo. Y este, digamos, es el edificio en construcción, ¿no? Es el edificio que tenemos en construcción y en el cual hemos utilizado el color como estrategia, ¿no? El parque, esa condición verde, esa identificación que nosotros de alguna manera queríamos de que, oye, no vamos a hacer un edificio en un parque, sino al revés, que el parque tenga un edificio que de alguna manera acabará trepando por sus fachadas y acabará identificándose, de tal manera que en primavera, ya por lo que hemos podido ver, se llega de alguna manera a mimetizar, se llega de alguna manera a identificar. Esas costillas, también, otra vez el bloque de 40, 20, 10, otra vez por condición económica, no por otra cosa, ¿no? Vuelve a surgir, antes eran prefabricados de hormigón, pero vuelve a ocurrir la misma historia o parecida, por un tema de agua. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo cómo, digamos, esas costillas, esa materialidad, y sobre todo hay algo que, no sé, el intentar que todo material pueda ser lo suficientemente noble como para poder jugar con él y como para poder generar arquitectura. Ese aparejo, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no?, cómo se van mostrando las sombras, y ese juego plástico que de alguna manera pues va facilitando esa estructura que se ha ido adaptando a la manera triangular que teníamos allí del solar. Esta es una imagen, son unas imágenes que he tomado pues, el domingo pasado, ¿no?, del exterior, de cómo se está terminando de configurar y cómo pues, esas obsesiones y esas manías, digamos, por el orden que teníamos en la estructura, al final también acaban reflejándose en un orden menor dentro de lo que es la propia composición de la fachada. Este, digamos, es la plaza la plaza de acceso. Bueno, este portón tiene que estar corrido, esto tiene que estar abierto. Digamos, esta es la zona de entrada y ese juego, ¿no? Siempre es edificio que, digamos, va buscando el sol, ¿no? Digamos, es como un girasol. Es un edificio en el cual pues, sus habitaciones se van retranqueando, pero al mismo tiempo van buscando el sol, porque si lo hubiéramos llevado toda línea de fachada, ni hubiéramos tenido tantas habitaciones y probablemente no hubiéramos sido capaces de hacer que el sol penetrara y, sobre todo, de ir generando ese espacio de plaza, esa condición urbana. Y vuelta otra vez a esa fotografía que vuelve a ser obsesiva y que de alguna manera va a acabar reflejándose, no sé si acaba reflejándose o no, porque esto os lo cuento así como es, ¿no? ahora que no soy nadie. Esto lo ha comprado un fondo y al final por los fondos pues han llegado, oiga, yo quiero que cambie esto, yo quiero que cambie no sé qué. Entonces, pues, por desgracia te van desvirtuando el proyecto, es lo que tiene la obra privada. De momento vamos manteniendo, ¿no? No sabemos exactamente cómo acabará y eso que os digo que falta relativamente poco y todavía estoy con las incertidumbres. Supuestamente pues vendrán aquí todos los panelados de madera que tendrá que haber en las cocinas, en la zona de paredes, pero bueno, veremos si esto al final es una realidad o no, lo veremos pronto. El siguiente edificio que quiero contaros pues tiene mucho que ver, también es otro cambio completamente distinto y también está ubicado en la ciudad, ¿no? Es la sede de Cortes Metalúrgicos Oviedo. Es un edificio industrial y tiene mucho que ver este edificio con el paisaje. Cuando tú vas por Castilla o por los campos de Castilla, supongo que exactamente igual que por aquí, hay una cosa que a mí me fascina, ¿no?, que es ese juego del contrapunto, que es el juego del paisaje, del fondo y la figura, ¿no?, que suele existir. Este es un cuadro, ¿no?, digamos, de uno de los pintores más famosos que existen en Valladolid, en los cuales pues, acaba reflejando esa síntesis del paisaje, ¿no?, del fondo y de la figura. Y eso es un poco lo que intentamos hacer en este proyecto.
Bueno, esta fotografía ya nos dice dónde estamos. Probablemente esto está igual en Zaragoza, en Teruel, en Madrid y en cualquier otro sitio. Es un polígono industrial. Pero con un problema, que la luz, el sol, venía por aquí y nuestro edificio se tenía que colocar en esta parcela que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra primera idea fue recoger el sol, pero recoger el sol desde atrás, ¿no? Si esta era la calle, el sol venía por la parte de atrás y entonces tuvimos que hacer este juego en radiante que de alguna manera lo que permitía, o lo que quería hacer era recoger la luz desde su parte, digamos, desde su parte trasera. Y de alguna manera queríamos configurar, pues claro, las estructuras industriales son grandes lienzos, ¿no? Grandes lienzos sobre los cuales puedes jugar y puedes de alguna manera tener ese lienzo para de alguna manera contrastar la figura frente al fondo que puede ser la propia, digamos, nave industrial. Esta es la imagen actual, ¿no?, que tiene el edificio, en el cual pues intenta ser algo diferente a lo que hay alrededor, y en el cual pues en esta imagen lateral podemos ver un poco la propia escala, la escala que tiene, digamos, esta construcción o esta edificación. Por la noche, la verdad es que se convierte en una especie de luciérnaga, ¿no?, un elemento que tiene mucho que ver pues con esa posición en una calle que es principal del polígono y que de alguna manera pues tiene esta imagen, digamos, poderosa que permite iluminar lo que es pues el ámbito o el entorno en el que nos encontramos. Por dentro es una nave industrial, ¿no? Una nave industrial pues que hemos conseguido que sí, que el 60% de la energía pues sea la que consigamos haber ahorrado por este juego de lucernarios. Bueno, esto es complejísimo. O sea, aquí no os podéis imaginar la maquinaria que existe aquí, ¿no? O sea, es fascinante. Y ese mismo juego que habíamos expresado en fachada lo hacemos en el contracampo, en el interior, ¿no? Esta es la escalera que de alguna manera comunica lo que es todas las oficinas con el interior. Y vamos a jugar con ese tema del fondo y la figura, ¿no?, ese elemento pictórico que ha aparecido, digamos, en este proyecto. La imagen de la escalera y, bueno, y luego teníamos el ejercicio de poder realizar lo que es las oficinas. Y las oficinas, pues claro, la verdad es que lo que nos contaron de las oficinas era un poco, digamos, extraño, ¿no? Porque lo que querían era que la parte de abajo quedara completamente iluminada o que se viera desde el exterior, pero al revés. La parte de arriba, como ahora veréis, lo que se quería es que estuviera cerrada para que no vieran ni los ingenieros que están dentro del exterior, ni siquiera fueran capaces de verles desde fuera. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero nosotros lo que hicimos fue de alguna manera obedecer. Claro, si esto se llamaba Cortes Metalúrgicos Oviedo, pues teníamos que darle una identidad, ¿no? Y esa identidad la conseguimos a través del propio acero, un acero que de alguna manera va construyendo toda la construcción o va haciendo toda la edificación. Además, a nosotros nos gusta mucho jugar con eso de arquitecturas dentro de arquitecturas, de tal manera que forzamos un cielo raso falso, un falso cielo, un falso paisaje y unas falsas construcciones metidas de un mundo, dentro de un pequeño mundo, que es la caja que hemos generado para las oficinas. Juegos que ya hemos hecho en otras construcciones, como este pequeño ayuntamiento que hicimos en la localidad de Traspinedo, y que en la planta primera pues, se va reflejando también, va recorriéndose, son las oficinas, digamos, del jefe, son la zona, este es el muro que os he contado que es translúcido, y me parece muy interesante esa condición que al final nos pidieron de que aquello fuera opaco, pero de abajo fuera transparente, porque al final lo que genera son atmósferas completamente distintas. La manera en cómo entra la luz en la parte de arriba lo que genera es una condición lechosa que permite que sea más difuminada lo que es la luz, genere una condición completamente distinta a la que había en planta baja. Es curioso, ¿no?, cómo al final el potencial de la luz lo que puede generar son la diferenciación de espacios muy distintos o muy diferentes. Vale, me quedan dos, nada más. Así que os voy a contar que es el Parque de Jardinillos. Esta es una obra que hemos terminado pues, hace como un año, fruto de un concurso que ganamos en el 2018 y que, bueno, pues este parque, el Parque de los Jardinillos, pues no dejó de ser un parque con bastante polémica. Está dentro de lo que es Palencia, está en lo que es la llegada de la estación de tren y la llegada de la estación de autobuses, pero un parque muy raro, porque es que no era parque, ¿no? Teníamos todo esto construido, o sea, no había centímetro cuadrado, bueno, aparte de malas pavimentaciones, no había centímetro cuadrado que no estuviera colonizado por construcciones, ¿no? Pero es que además aquí, cada vez que salía un alcalde nuevo, pues tenía que dejar su impronta.
y uno se le ocurre poner un skate, y el otro se le ocurre poner no sé qué, y el otro no sé qué. Entonces, al final, nos encontramos con algo que era frondoso, ¿no? Algo denso, algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que, digamos, de alguna manera era el parque, o lo que tenía que ser un parque. De hecho, cuando nosotros hicimos el concurso, llamamos a unos compañeros que son sociólogos y nos hicieron este pequeño estudio. Y fijaos cómo era el tema, que esto es gente. La gente en Palencia rodeaba el parque. Les daba miedo entrar. Bueno, se había convertido en un foco de prostitución, de drogadicción. A determinadas horas de la noche no había nadie que lo pasara. Y era la zona natural de paso hacia lo que era la estación de trenes y hacia lo que era la estación de autobuses. Y eso ya había dejado de existir, hasta el punto que yo me ponía aquí y era incapaz de ver que existían las estaciones. Ni una ni otra. Entonces, bueno, pues aquí lo que recurrimos es un poco a la historia de los jardinillos, a la fotografía histórica. Claro, esto se hace el parque, pues, como hacen tantos parques, cuando llega el tren a la ciudad, mediados del siglo XIX. Entonces llega y, claro, pues nos encontramos con que era muy distinto, que era un sitio abierto, que era un lugar en el cual pues, llegaban los carruajes, dejaban a la gente y se iban, y que sus paseos eran diáfanos, eran completamente abiertos, o sea, absolutamente nada con lo que nos encontramos. Y nosotros lo que les propusimos al jurado es que hiciéramos una operación otra vez de sutura. En este caso, el lema me acuerdo se llamaba Cosiendo Palencia. Y lo que hicimos era proponerles toda una serie de plazas que despejaran absolutamente todo lo que teníamos dentro, que esas plazas acabaran concatenando y que de alguna manera generaran una estructura o una urdimbre y que recuperasen otra vez lo que era el parque. No tenía mucho misterio, ¿no? La verdad es que era una propuesta no muy propositiva, sino lo que se quería era despejar, era intentar hacer lo menos posible. Este, digamos, es el estado del dibujo del estado actual. Nosotros volvíamos a recuperar esa aproximación a lo que era la estación. Volvemos a recuperar dentro del jardín histórico sendas que habían desaparecido por completo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a estudiar pues muchas cosas, ¿no? Pues desde que teníamos que ajardinar más, que teníamos que hacer más conectividad, que teníamos que dotar de parques infantiles, de un skate en un sitio que estuviera adecuado, que era aquí, que estos edificios que son los singulares, la Casa de la Música, que estaba, bueno, yo creo que, me recuerdo que me contaba una madre, dice, oiga, yo no llevo a mis hijos en invierno a la música, que le den. Digo, si yo me voy a meter por aquí me van a sacar un navajazo, ¿no? O sea, es un poco para que vierais el estado en el que se encontraba este parque. Entonces, bueno, pues nosotros pues intervenimos pues ya con una operación en la cual pues hay otra vez esas cosas de que manías que tiene uno, ¿no? Irracionales. Y es que, bueno, en Palencia hay mucho granito y es lo que más se utiliza. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue recoger el granito, darle un montón de formas variadas y con una única pieza, con un único material, reconstruir aquello que de alguna manera existía. Y ese granito pues lo empleamos absolutamente para todo, pues en distintos despieces, en maneras de colocar, ¿no?, el suelo, para poder hacer los alcorques, para poder hacer los elementos de separación, para poder hacer, digamos, pequeñas plazas con pequeños bancos, ¿no?, incluso en la zona del jardín histórico. Y también ese granito, ayudado con algunos elementos de hormigón, pues recreaban lo que era el nuevo skate, ¿no?, que estaba mal colocado, coño, que es que estaba a la puerta de la estación de trenes. O como, por ejemplo, pues también pues, nos servía pues, para recrear bordes, que ahora contaré cómo es el borde del paseo, o recuperar lo que era el camino hasta la estación. Esto no existía, había desaparecido por completo. Bueno, pequeños elementos de diseño que habíamos introducido. Y esta era la gran plaza que comunicaba ahora lo que era la ciudad, parece increíble, ¿no?, la ciudad con la estación de trenes. Teníamos, bueno, 700 y pico árboles, además todos creciditos. Algunos había que talarlos, porque estaban mal, secos. Pero bueno, esto que pasa en muchas ciudades, de que los ecologistas pues, se opusieron a talar los árboles secos. Entonces, bueno, pues la obra no es que estuviera parada, pero hubo un juez y entonces, pues al final, pues el tema pues dijo que, pues bueno, que esos árboles tenían que seguir ahí. Entonces ahora el ayuntamiento poco a poco les va cortando a aquellos que están secos, porque claro, pueden provocar un problema grave, ¿no? Un problema grave que tiene mucho que ver pues, con la seguridad de las personas que estén allí. Pero nosotros fuimos muy respetuosos con nuestra propuesta. No queríamos talar más que los árboles, que eran 20, entre 700, solamente los árboles que de alguna manera estaban secos y que se ponían en peligro. Nuestros
nuestros dibujos, nuestras cosas, nuestra arquitectura lo que hacía de alguna manera era quebrar, era respetar el lugar y de alguna manera pues bueno, pues iba adaptándose a lo que era el lugar. Tal vez, no sé, una de las condiciones más surrealistas con las que nos hemos enfrentado en el estudio es la generación de este estanque, ¿no?, que está dentro del parque y que de alguna manera se quería convertir en una especie de símbolo y de identidad. No sé, esas condiciones irracionales que hablamos, ¿no? Yo de alguna manera, pues, lo que pretendíamos era generar algo que pareciese que era o no era. Era, digamos, una lámina especular que parecía un espejo que lo que hacía de alguna manera era difuminar la realidad y que esos árboles se acabaran duplicando y que pareciese que tuvieran más altura de lo que en realidad tienen, ¿no? Pues generando imágenes que nos parecían visualmente muy potentes y que, bueno, pues que de alguna manera pues, se han ido convirtiendo en elementos identitarios. Y para terminar, os voy a contar nuestro último proyecto, también de hace pocos meses, un proyecto con el que estamos muy ilusionados y que de alguna manera pues, es volver a la carretera, ¿no? Es volver al origen, es volver al campo, ¿no? En este caso se trata de un pequeño municipio que, me gusta mucho contar esto, tiene 309 habitantes y 106 aerogeneradores, ¿no? Entonces, claro, pues es un municipio en el cual pues la riqueza que da ese parque de aerogeneradores ha permitido tener unas plusvalías en uno de esos pueblos deshabitados, en uno de esos pueblos en los que podríamos llamar de la España vacía, y en el cual pues, la despoblación es uno de sus peores, sus peores enemigos. Pero evidentemente es un territorio de resistencia, ¿no? Es un territorio de resistencia en el que la gente lucha. En estos pueblos ya no se lucha porque la gente venga. Eso de la pandemia, de que iba a venir la gente y tal, eso es mentira, ¿no? Lo que la gente lucha en estos sitios es porque la gente no se vaya, no porque venga gente nueva. Entonces, es muy importante generar dotaciones. La verdad es que el paisaje de Castromonte es peculiar, ¿no? Porque, claro, nos encontramos un terreno completamente liso, en el cual tenemos este municipio, nos encontramos unos elementos aéreos, estos generadores, estos gigantes, ¿no?, que aparecen ahí, con torres que llegan a medir 70, 80 metros de altura y que de alguna manera también han empezado a formar parte de este paisaje. Pero ese paisaje, sobre todo es esto, es piedra. Cuando tú preguntas a un castromontino qué es lo que recuerda de su pueblo, lo que te va a decir es que la piedra, la identidad. Todos tenemos identidades colectivas e individuales, pero las individuales, ¿no?, de alguna manera están identificadas, en el caso de la gente que vive allí, con la piedra de su pueblo. De hecho, es un pueblo que está tallado en piedra, ¿no? Es un pueblo en el cual, pues ya podéis ver la media de edad, ¿no? El problema de la despoblación que tiene, y que es un municipio que está todo, absolutamente todo tallado en piedra. Claro, los molinos han empezado a formar parte de ese paisaje. Entonces, esa tradición de hace años se asuma ahora una tradición. Fijaos qué cosa más curiosa, lo más vernáculo, lo más, vamos a decir, lo más tradicional se junta con lo más tecnológico, con la alta tecnología, que es la que forman estos molinos de viento. Y entonces, pues a partir de ahí, pues hicimos, bueno, oye, pues si tenemos esto y este ingrediente, vamos a juntarles y lo que vamos a hacer son un mundo de naturalezas contrapuestas. Un mundo que a partir de una cota de 3 metros de altura se acaba convirtiendo en unas vigas aéreas, que ahora veréis, y como de 3 metros para abajo, la cota de las personas, de la gente, lo que hay es esa piedra identitaria, de tal manera que tú te identificas con lo que es tu pueblo. De alguna manera generas identidad, generas relación con lo que has construido. La planta de las piscinas responde a un concepto que es un edificio polifuncional. Y aquí os lo tengo que decir muy claramente. O sea, aquí no es lo mismo construir un equipamiento en una ciudad que en un pueblo. O sea, le das la vida en un pueblo. Un equipamiento es muchas cosas. Y esto, porque se tenía que llamar piscinas, pero esto vale para todo. De hecho, dentro de 3 meses van a hacer un festival de cine al aire libre. Además, realizado por un director muy bueno de allí, Valladolid, que ha sido nominado a los premios Goya, Arturo Dueñas, que va a organizar, y aquí tenemos una pared que es estupenda para poner películas. Pero no solamente eso, que es que aquí pues hemos hecho meriendas, hemos hecho celebraciones, hasta la tuna ha estado allí, ¿no? Es decir, que estos equipamientos al final sirven para recuperar un pueblo, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes. Bueno, esta es la planta, ¿no?, de esa construcción aérea, que son esa cubierta, que de alguna manera viene a ordenar ese aparente caos que hay debajo, unas cubiertas unificadoras, y
bueno, nosotros ese concepto de economía circular, pues que os he hablado, que ya empleábamos en el 2012, pero porque no es nada nuevo, es que es algo que lleva utilizándose toda la vida en estos pueblos, pues vuelve otra vez a aparecer. Y efectivamente, nosotros lo que teníamos cuando llegamos allí era esta tapia, y esta tapia la desmontamos piedra a piedra para reconstruirla y hacer nuestros muros. ¿Que nos faltaba piedra? Os aseguro que a 30 metros teníamos toda la que quisiéramos, porque esto es un gran pedregal, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a ampliar esa piedra, utilizamos unos muros guías, y lo bueno es que cogimos a gente del lugar, a gente del municipio, a gente que utilizaba métodos tradicionales para recuperarlos y para poder, digamos, hacer este edificio pretendidamente, supuestamente moderno. Con eso pues fuimos construyendo nuestras tapias hasta el día de agosto, que empezaron a llegar, digamos, las vigas pretensadas. Estas vigas pretensadas que, claro, cuando vieron llegar los del pueblo, ¿esto qué es? Esto no sé qué, pero claro, estas vigas que venían, nunca mejor dicho, volando, y que lo que hacían era colocarse y soportarse sobre estas estructuras. Tengo que decir una pequeña cosa. Estas vigas de aquí, no sé si se ve muy bien, porque si yo veo aquí la pantalla azul, y bueno, pues no sé si ahí se ven bien, pero estas vigas que veis aquí, que están hechas in situ, para que lográramos que se siguiera identificando con el lugar, lo que hicimos fue extraer el árido del lugar, de allí mismo. Se lo llevamos a la planta de hormiganación, ¿no? Y en la hormigonera, pues lo que hicimos es mezclarlo de tal manera que luego hicimos un proceso de lavado de las vigas, y lo que hicimos es que al final que esas vigas pareciesen, tuvieran esa textura, y que de alguna manera, cuando estéis allí, se puede ver que prácticamente se identifican con lo que es la propia piedra. No tiene esa textura de hormigón frío, sino hemos querido reconvertir el hormigón para hacer un hormigón táctil, un hormigón próximo. Bueno, esta es la imagen, ¿no?, de lo que es el edificio ahora mismo, de la entrada, ¿no? La entrada se ubicaría ahí, y como podéis ver, pues al final pues, se mimetiza con todos los edificios del entorno, de tal manera que, bueno, pues incluso algún compañero nos ha dicho, oye, yo paso por ahí, no lo he encontrado, ¿no? Y luego dice, joder, no, claro, es que son las vigas estas, que era una nave, porque claro, porque al final toda esta construcción de tapias pues se acaba reproduciendo, es lo que se llama la reproducción de la identidad. Esta es una imagen, ¿no?, desde el otro lado. Teníamos, cómo no, un bar, ¿no?, un bar-restaurante. Ese bar-restaurante que además se abre al exterior del edificio, al exterior del recinto, pero también al interior, a la piscina. Y de tal manera que, por lo que os digo, este sitio pues, es un punto de encuentro. No hemos hecho un edificio, hemos hecho un lugar, que es lo importante, que es lo que queríamos generar. Bueno, pues ahí tenéis lo que es la entrada a la propia edificación. Una vez que atraviesas ese umbral, pasas, digamos, por esta zona, en la cual, pues bueno, pues la piedra acaba siendo protagonista, y lo que queríamos en principio, esta foto por cierto la ha hecho Jenny, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queríamos de alguna manera era conseguir, digamos, pues alejarnos de la piel fría y buscar pues la calidez del lugar. Y luego pues hay obsesiones, cosas que recuerdas y que de alguna manera los vas plasmando en tus arquitecturas. Yo cuando era pequeño, pues a mí la playa era sinónimo de sombra, ¿no?, y de luces. Y yo recuerdo pues pasar por los tendederos o no sé qué tal, y estaba la sombra y de repente salía a la luz totalmente potenciada. Y a lo mejor esa decisión de separar las vigas era porque queríamos de alguna manera que se produjese o se volviera a producir ese efecto, ¿no?, ese efecto de verano, ese efecto de sombra y sol, que de alguna manera lo que hace es coser todo el edificio por debajo, utilizar la sombra para coser lo que es la construcción. Esta es una imagen, voy a pasar solamente unas imágenes ya, ¿no?, de lo que es el edificio, de la entrada a los vestuarios. Allí está el bar, ¿no?, el restaurante, vestuario masculino y femenino. Esta es la zona trasera, ¿no?, de la zona de los vestuarios, ya con un césped bien crecido, bien, ¿no? Y bueno, pues ese juego de lo inmaterial, de la sombra, que es al final lo que acaba un poco cosiendo todo. Esas vigas, ¿no?, que aquí se pueden apreciar cómo están hechas con ese propio material del lugar. Y bueno, la verdad es que poco más que contar de esta edificación, que como bien pues os he comentado, pues tiene muchísimo que ver con esos sueños irracionales del verano, de aquellos recuerdos, que tiene que ver mucho con esa identidad de las cosas que van pasando por allí, de intentar que la gente pues hiciera suyo ese edificio. Sitios en los cuales pues, nos hemos divertido, lo hemos pasado muy bien, lo seguiremos, esperemos, a pesar de las mascarillas, pues, supongo que lo seguiremos haciendo este verano, y en la cual pues, bueno, pues, se llegan a celebrar pues, de todo tipo de eventos
que podáis llegar a imaginar. Aquí tenéis una imagen aérea y nada más, con esta fotografía así ya como alejándome, ya un poco os dejo en paz y ya pues aquí, digamos, acaba un poco esta narrativa de construcciones que se localizan en un espacio geográfico muy pequeño y que tiene mucho que ver con el paisaje, con los sueños y sobre todo con los principios fundamentales de la arquitectura, que yo creo que son los esenciales para poder construir. Muchas gracias. Ya que me han pasado el micrófono. Una hora, ¿eh? Una hora ha sido. Lo has clavado. Lo he clavado, ¿eh? O sea, me dijisteis una hora y una hora. Bueno, yo, poco porque me han cargado el micrófono, ¿no? Entonces me toca preguntar algo. Lo primero, darte las gracias por estar aquí y bueno, por esta conferencia, ¿no?, que nos ha regalado y además creo muy apropiada pues para el público que tenemos, la mayoría estudiantes, ¿no? Y que, bueno, entre otras cosas, creo que ha sido una lección, has acabado con la palabra construir, ¿no? Una lección de construir, saber construir, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que es saber proyectar, ¿no?, si es que hay alguna diferencia, no lo sé, entre las dos cosas. Y de saber construir, pues en un determinado contexto, en un determinado paisaje, como has dicho, pero siendo muy consciente de las posibilidades y también seguramente de las limitaciones que tienes en cada caso, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, creo que ya has hablado de algún proyecto, ¿no?, de estos que de repente hay esas limitaciones como segundas o terceras capas de limitaciones que vienen sobrevenidas pues en fases ya del proyecto muy avanzadas o incluso en fases de obra. Y, bueno, de qué manera se lidia con ellas, ¿no? Si de alguna forma incluso pues esas limitaciones sobrevenidas te pueden ayudar, incluso eventualmente, pues a que el proyecto incluso mejore, ¿no?, respecto a lo inicialmente previsto. La verdad es que me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no?, porque la verdad es que... No lo habíamos hablado. No, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo es que creo que la dificultad es una oportunidad, ¿no? Hasta que ya llega un momento dado en que, mira, ya llega un momento dado en que dices, mira, y otra, y dices, mira, se acabó, ¿no? Se acabó. Ya hay veces, evidentemente, todos tenemos nuestros fantasmas guardados, ¿no? O como decía Nietzsche, todos tenemos nuestros perros guardados en el sótano. Y de alguna manera ahí están y son proyectos que, por desgracia, no se han podido enseñar o han tenido un final que no era el deseable, ¿no? Pero estos proyectos, de alguna manera, pues han sido agradecidos porque, digamos, siempre ha habido una comunión con las personas que nos los han encargado, ¿no? Ha habido mucho diálogo, yo creo mucho en el diálogo, ¿no?, en un tiempo en el cual todos son voces, ¿no?, un tiempo en el cual todos son imágenes fraccionadas, en un tiempo en el cual hay poco o nada de narrativa. Yo creo que el sentarte con estos clientes, a los cuales todos les estoy muy agradecidos porque han podido de alguna manera participar en este proceso, y este edificio no es nuestro, sino que también es de ellos, es tanto más de ellos que nuestro, pues bueno, pues de alguna manera, ante las dificultades que iban surgiendo, pues el diálogo ha servido como base fundamental. Yo creo que los arquitectos, pues mira, vale, puede haber alguien que sea extraordinariamente proyectando, me parece muy bien, otro que sea extraordinariamente construyendo, también. Antes lo hablábamos, hay demasiados, yo creo que estamos en un tiempo, el tiempo del especialista, ¿no? Pero yo creo que ese tiempo, el tiempo del especialista, no lo sé, yo tengo muchas dudas. Yo creo que tenemos que recuperar el tiempo del universal. ¿Pero por qué? Porque al final tenemos que hacer no solamente de especialistas de cada cosa y de cada tema, ¿no?, sino también tenemos que hacer de mediadores, ¿no? Y tenemos que saber, a lo mejor, de filosofía, o tenemos que estar atentos a la sociología, o tenemos que estar a tantas cosas. Y lo que no se puede hacer, ¿no?, y ahora que hay muchos alumnos aquí, pues a mí me gusta siempre comentarlo, ¿no?, es contagiar a la arquitectura de palabras que ahora mismo parece que tienen unos significados excluyentes con respecto a lo que son los principios de la arquitectura a los que me he referido al final de la intervención. O sea, ¿por qué ahora mismo ya nadie habla de belleza? ¿Por qué nadie habla de proporción? ¿Por qué nadie habla, no sé, de escala? Yo cada vez que escucho más y más conferencias y más charlas,
o lo obvian por completo, o me hablan del proceso constructivo, o me empiezan a hablar de una sostenibilidad que es necesaria, ¿no? O me empiezan a hablar de otros discursos que son paralelos y tangentes a lo que es el mundo de la arquitectura. Creo que desde las escuelas debemos de hacer esa labor de recuperación y sobre todo decírselo a nuestros alumnos que la arquitectura, ¿no?, con mayúsculas, no solo es construcción, no solo es sostenibilidad, que es necesaria, no solamente es pintura de colores, que también la hay. La arquitectura principalmente son principios que tienen como centro al hombre y es al que nos debemos, a las personas, para poder generar espacios que sirvan como teatro de la vida. Bueno, nada, Óscar, también pues darte las gracias por la charla y también a los organizadores de este ciclo, de este año, en el que mágicamente están todas estas charlas que estamos oyendo. Ha estado Arturo Franco, te ha precedido Arturo Franco, Jenny Bach, y hay unos nexos también ahí de conexión, ¿no?, en la atmósfera, ¿no? No sé qué piensan los estudiantes con este bloque, que no sé si hoy cierra o tendrá continuidad, ¿no? Y me ha gustado mucho también esta reflexión que acabas de hacer, porque responde a una de las dudas y de las preguntas que me hubiera gustado hacerte, ¿no?, y que resume muy bien esa beligerancia a favor del arquitecto, ¿no?, con todas las letras, ¿no?, de recuperar al arquitecto frente al troceamiento y al despellejamiento que hoy en día, pues bueno, sufrimos, ¿no? Veníamos camino de la conferencia comentando con algunos compañeros, bueno, este limbo o esta situación, bueno, de crisis brutal que vivimos en este momento, entre qué actitud tomar, ¿no? Si la actitud que tú planteas de investigación constante hasta el extremo, en lo pequeño, en lo menudo, en lo cotidiano, o el sometimiento, ¿no?, pues al mundo anglosajón de la especialización, del código, de otros parámetros, ¿no?, y de lo comercial, ¿no? Y tú creo que que has sido comisario en algunas de las bienales, no sé si he entendido, de iberoamericana o española, en la española. Bueno, pues te preguntaría que eso, entre tu trabajo diario delante del tablero y en la obra y lo que has podido ver y reflexionar, a ti que te gusta la filosofía, en estas bienales, ¿cómo ves tú ahora en este momento el barco de la arquitectura en España, que en los últimos 20 años pues ha dado algunos bandazos, más alegrías y menos alegrías, ¿no?, hacia dónde nos dirigimos en relación, pues bueno, pues con Europa, con Latinoamérica, con el ¿cómo lo ves tú, ¿no?, todo esto? Pues muchas gracias por la pregunta. Y bueno, yo, si os hablo desde mi experiencia como comisario de la 15 Bienal, que todavía seguimos, que todavía nos queda recorrido, que todavía nos quedan una serie de itinerancias. Bueno, la verdad es que, y esta es una, bueno, yo como antes ha estado Jenny, no sé si le habéis hecho la pregunta, claro, yo es que vengo hoy aquí y claro, habéis tenido a Eugeni y a Arturo, que son amigos y que hablan tan bien y que cuentan también las cosas y tal, pues yo ahora digo, bueno, no sé qué contarles, digo, bueno, vamos a intentar a ver qué, no repetir a lo mejor, yo qué sé, si a lo mejor os lo ha respondido Eugeni, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, la perspectiva global, he tenido la fortuna, ¿no?, durante este último año, pues de poder revisar, pues yo creo que, pues no sé, en torno a 600 obras, ¿no?, que se presentaron en la Bienal, y no solamente eso, sino leer unos 200 y pico libros y 200 y pico artículos. Por lo tanto, digamos, de alguna manera, yo bromeo muchas veces y digo que ahora puedo presentarme a una posición de teoría o de proyectos, porque vamos, con tanta lectura y tanta historia. A ver, yo creo que, se nos está arrinconando, ¿no? Yo creo que se nos está arrinconando. Es decir, el arquitecto, para lo que es el gran capital, no le servimos. Somos molestos. Es decir,
Si vemos la panorámica de obras que se han presentado en la Bienal de Arquitectura Española, todas son de mediana a pequeña escala, todas las obras, las 600 prácticamente, ¿no? Son casas, son rehabilitaciones, son no sé qué, ¿no? Y a lo mejor el más grande pues, es un bloque de viviendas de no sé qué tal, pero es excepcional, es excepcional. Entonces, claro, eso a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque entonces, ¿en manos de quién hemos dejado las ciudades? ¿Qué está pasando con la arquitectura? O sea, la arquitectura va a quedar con esto que estamos contando. Mis cosas son medianas o pequeñas, ¿no? Pero hay una cosa que tengo muy claro, es decir, al final, la labor del arquitecto, toda esa, digamos, filosofía humanista, ¿no? La vamos a acabar reflejando en esa pequeña escala nada más. ¿Por qué somos molestos? ¿No? Porque yo esa es la conclusión que he llegado, que al final no se nos quiere, ¿no? Digamos, en lo que es en el desarrollo de la gran ciudad. Cosa que no pasaba hace 40, 50 años. Había planificación realizada por grandes arquitectos, en los cuales había incluso, tú tienes las memorias de urbanismo y una voluntad humanista dentro de lo que es el propio desarrollo urbano de la ciudad. Y ahora mismo, sin embargo, todo está dominado por una hoja Excel. Todo tiene que ser única y exclusivamente rendimiento económico. Por lo tanto, yo creo que hay dos lecturas, ¿no? Las saco de las dos lecturas de lo que es la Bienal, ¿no? Existe una muy buena arquitectura española que goza, ¿no?, de buena salud, pero restringida cada vez más y más arrinconada. Y también existe, yo creo que un cambio de generación, ahora mismo, ¿no? Hay un cambio de generación. Por ejemplo, es muy curioso que en la Bienal no se hayan presentado los grandes arquitectos que tenemos todos en mente españoles, y que casi todos pues, sean gente de entre 40, 50 años, 50 y alguno. Entonces, claro, eso empieza a decirnos que están cansados, ¿no? No vamos a poder, esos maestros o ya no quieren seguir haciendo, o lo han dejado, o pasan de todo esto. Pero como te he dicho al principio, lo que más me preocupa es que se nos está arrinconando. Y que nosotros no somos productivos. Esto no es productivo. O sea, esto no se puede hablar en términos económicos, ¿no? Porque lleva tiempo hacerlo. Y es que resulta que ahora el tiempo vale tanto como el valor de la obra. Y entonces, evidentemente, pues, o encuentras a alguien que seas capaz de relacionarte con él y que tenga esa misma inquietud, o si no es inviable. Pero hay vida, ¿eh? Bueno, esa mensaje yo creo que nos podemos quedar, si os parece bien. Y nada, muchas gracias, Óscar, nuevamente, por haber venido y por habernos enseñado esta obra y por poner pues, todas estas reflexiones encima de la mesa y que nos animan seguramente a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias.